En el programa de hoy vamos a hablar sobre el comercio informal. Para eso vamos a charlar con José María Chemes. Él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y es impulsor del Centro de Estudios de la Economía y el Trabajo Informal. Como lo decíamos en la presentación, vamos a hablar de trabajo informal, pero me parece que lo primero que debemos hacer es hacer una definición. ¿A qué nos referimos con trabajo informal y más en Argentina? Bien. Hablamos de economía informal y de trabajo informal. Y en principio el trabajo informal es todo aquel trabajo que no tiene aportes a la seguridad social, para ser muy genérico, y muy sintético. Después hay variantes en el mismo, ¿no? Y la economía informal, que es la que cobija a este empleo, aunque no solamente en la economía informal hay informalidad en el trabajo, es aquella que actúa fuera de las reglamentaciones y del control, si se quiere, o de las legislaciones impositivas, sanitarias, etcétera, estatales, del Estado. Yo te voy a hacer una pregunta que cae de maduro, pero también es necesario como para introducir en el tema. ¿Hay mucho trabajo informal en Argentina? Sí, hay mucho trabajo informal, por distintas razones. A partir de la década del 70, podríamos decir, hay una creciente economía informal y un creciente trabajo y empleo informal. Hoy, para dar un número grueso, si se quiere, entre el 35 y el 40% de los asalariados en Argentina son informales, es decir, no registran aportes a la seguridad social. A eso hay que agregarle muchos cuentapropistas, digamos, que tampoco no trabajan en relación de dependencia, pero tampoco registran ningún tipo de aporte a la seguridad social, con lo cual podríamos llegar a un número de 6 millones de personas que trabajan en la informalidad. ¿Y hay alguna relación con, por ejemplo, con las crisis? Digo, porque mencionaste a partir de los 70, y Argentina cíclicamente, desde mucho antes de los 70, pero sobre todo a partir de los 70 hemos pasado por distintos tipos de crisis con alguna regularidad. Sí, indudablemente las crisis macroeconómicas empujan, si se quiere, entre comillas, a mucha gente a la informalidad. Pero lo problemático y tal vez paradójico es que eso no se revierte en los periodos de poscrisis o de recuperación. Mucha gente que va a la informalidad cuando la actividad se reactiva, cuando esa crisis se revierte, no vuelve a la formalidad o no encuentra lugar en los circuitos formales. Esto, estamos pensando en empleados, pero también estamos hablando de algunos sectores donde esta informalidad se ve de forma más evidente. Digo, en la industria es muy difícil este nivel de informalidad. Estamos hablando básicamente del comercio y sobre todo el comercio de cercanía. Sí, hay sectores que son bolsones, si se quiere, de informalidad. Entre ellos, como bien dijiste, el comercio, pero también la construcción y el servicio doméstico. Son los tres sectores. El servicio doméstico, aproximadamente entre el 70 y el 75% de las personas que actúan en estas tareas no están registradas. Aproximadamente son 1.300.000 personas y habrá registradas 450.000, 500.000 y 800.000 personas trabajan en la total informalidad. En el comercio, que es el sector que más empleo registra en la Argentina, el 40% de las personas trabajan sin registrar aportes. En negro, como decimos habitualmente, en negro. Trabajan en negro. Y esto es fundamentalmente en las pequeñas empresas, en las unidades económicas que tienen entre 1 y 10 personas. Se calcula que ese 40% representa unas 700.000 personas. Y en la construcción, el 70% de quienes trabajan, de la mano de obra de la construcción, está en negro. Se me abren dos líneas de investigación, de preguntarte. Por un lado, ¿cómo afecta esto a la economía regional? Sí. Y por otro lado, ¿por qué esa tendencia a caer en esta informalidad y después nunca volver al mercado formal? Bueno, lo primero tiene distintos aspectos negativos en principio, ¿no?
Y estos, para destacar un tema que hoy nos preocupa, es el no registrar aportes a la seguridad social y al mantenerse el gasto público rígido o estable, es una de las fuentes importantes del déficit fiscal, ¿verdad? Y además produce, por oposición a esto, una mayor presión fiscal hacia quienes están registrados, lo cual le quita productividad. Rentabilidad. Rentabilidad, menor inversión, menor creación de empleo. Rápidamente definimos el círculo vicioso, en este caso, de el empleo no registrado. Y me decías, ¿por qué no hay una vuelta a la formalidad? Bueno, en gran medida porque el sistema tiene rigideces, el sistema evoluciona tecnológicamente y la empleabilidad de aquellos que pasaron a la informalidad resulta cada vez más difícil, porque se han acostumbrado a otro ritmo de vida, porque han perdido las capacidades para insertarse en el sistema y porque la propia burocratización del sistema hace que haya conflictos como, por ejemplo, este conflicto que conocemos popularmente como que la gente que recibe ayudas económicas del Estado, planes, digamos, no quiera optar por un trabajo registrado para no perder esa asistencia. Entonces, ahí la burocracia genera estas paradojas o rigidez. Claro, porque no sé, prejuicio muchas veces es ese, que el mismo empleado prefiere que en lugar de que el empleador haga los aportes, le pague ese sueldo neto o bruto como parte de su bolsillo, para tenerlo en el bolsillo. Exactamente, pero se da este conflicto hoy entre los sistemas que el recibir planes sociales o desalienta a las personas a buscar un trabajo formal y siguen trabajando en la informalidad para complementar esos ingresos estatales o sociales. Decíamos también en la presentación de que sos impulsor de un centro de estudios sobre el trabajo y la economía informal. Sí. ¿Cuáles son los principios o cómo trabaja este centro de estudios? ¿Cuáles son sus objetivos? Bien, el Centro de Estudios de la Economía y el Trabajo Informal, que llamamos con las siglas que tanto nos gustan en la universidad, CETEI, es incipiente, recientemente creado, producto de un trabajo en red, de una red universitaria latinoamericana y europea, apoyada en un programa de la Unión Europea, precisamente para acrecentar las capacidades de investigación en los institutos de educación latinoamericanos en temas que tienen que ver con la economía informal y con el trabajo informal. El objetivo es ese, incrementar las capacidades de nuestros investigadores universitarios en estos temas que durante mucho tiempo pasaron, si se quiere, de largo para la economía oficial, y hoy en toda Latinoamérica es un fenómeno que preocupa y que además tiene dualidades y aspectos blancos y negros que es interesante conocer. Hablabas de Latinoamérica y antes hablábamos también de las constantes o regulares crisis que afectan a la región y particularmente a Argentina, y la emergencia de un sector que podemos llamar como emprendedores o de economías familiares o de economías. ¿Eso califica de trabajo informal? En cierta parte sí, porque vos decías, no hacen aportes a la seguridad social. Pero ¿qué opciones tienen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las opciones que se le presentan? Bueno, acá están estos... Los feriantes, por ejemplo. Bien, acá están estos puntos que no es fácil discernir, ¿no? La economía del emprendedurismo tiene, por un lado, un fuerte contenido de supervivencia, ¿no? Lo que llamamos economía popular, que en cierta medida es alentada y que en la medida que representa para sectores bajos de la población una salida, es positivo que exista. Pero también hay que entender que en general esta economía es de muy baja productividad, con lo cual se convierte en un sector refugio, es decir, la gente trabaja en esa informalidad y en estos pequeños emprendimientos
para lograr su propio sustento cotidiano, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también existe dentro de esta economía del emprendedurismo muchos ligados a la tecnología y que por razones fiscales, de inestabilidad macroeconómica, trabajan en la informalidad por un cálculo absolutamente racional y económico de costo-beneficio. Entonces, primero, en este fenómeno del emprendedurismo habría que discernir, ¿no? Y entender cuál es el fenómeno que se debe a la supervivencia y al sustento cotidiano y cuál lo es por razones sistémicas ligadas a lo impositivo, cambiario, burocrático. Entonces, hecha esta distinción, también tenemos que entender que el emprendedurismo y sobre todo en estos sectores que se vuelcan por una cuestión de necesidad, no todo el mundo está dispuesto, tiene vocación y tiene las habilidades para ser su propio empresario. Un trabajo decente en el sentido que lo dice la OIT, es decir, un trabajo con la seguridad social y con la cobertura de salud necesaria, seguramente provocaría que esos sectores hoy volcados al emprendedurismo de sobrevivencia, llamémosle, se vuelquen a un trabajo en relación de dependencia. Entonces, todos estos fenómenos que además en la realidad vienen mezclados es materia de nuestro estudio y es lo que de alguna medida nos ocupa y queremos alentar a que sea una materia de estudio en nuestra universidad, materia en el sentido de objeto de estudio en nuestra universidad, porque además sabemos y entendemos que es un fenómeno de estudio transversal. Tanto puede abordárselo de sus aspectos económicos como sociológicos, jurídicos, impositivos, es decir, tiene desde distintas áreas este fenómeno puede ser abordado y alentamos, este centro de estudio tiene una vocación transversal en cuanto a nuestras facultades, es decir, la participación de investigadores de distinta procedencia. Y decías esto de la informalidad y la dificultad de discernir cuál es informal, cuál lo hace por opción. ¿Cómo lo hacen desde el centro de estudio? ¿Cuáles son los indicadores para poder relevar esto? Bueno, la base de datos fundamental para trabajar estas cuestiones es la EPH, la Encuesta Permanente de Hogares. ¿Qué hace la misma universidad? No, del INDEC. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que aparte se hace en forma regional, aglomerado Gran Santa Fe, por ejemplo, ahí tenemos los datos del EPH. La EPH mide por encuestas a una muestra seleccionada el trabajo, el no trabajo, las condiciones sociales, independientemente de que sea cuentapropista, registrado. Entonces ahí tenemos, en esas categorías que registra la EPH, la gran base de datos o la gran fuente de información. Es bueno saber que distintas encuestas del INDEC, hay encuestas de consumo, etcétera, etcétera, que sirven para medir la economía en negro. Si bien, como bien decís, al no estar registrado es más difícil, a través de las encuestas, la actividad económica no formal, por llamarla de alguna manera, es medida por el INDEC, con mayor o menor precisión, pero no es que se carezca absolutamente de datos, ni de que no pueda estimarse cuál es el movimiento económico o la actividad económica que trasciende la actividad legal o formal. Hacíamos referencia antes de que todo esto tiene un costo sobre el déficit fiscal. Sí. Y yo pensaba en el futuro, todas estas personas que están en esta informalidad, después, cuando termine su ciclo de vida laboral, cuando terminen, ya no puedan seguir trabajando, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se jubilan? ¿Con qué se jubilan? Bueno, ¿Y cómo sostienen el sistema jubilatorio a todas estas personas que no aportaron durante tanto tiempo? Bueno, este es un problema latinoamericano que, digamos, está, podríamos decir, empezando a aparecer porque Latinoamérica tiene lo que se llama el bono demográfico, es decir, una población muy joven en relación al resto del mundo, pero esta población en algún momento va llegando y estas informalidades crecientes a partir de la década del 70 ya están entre nosotros, ¿no? Algo así como el futuro ya llegó.
bueno, las moratorias a los regímenes jubilatorios, los regímenes jubilatorios sin aportes que hoy tiene la Argentina, es producto y es un paliativo para estos hechos, ¿no? Para estas realidades. Podríamos discutir si fue la mejor solución o no fue la mejor solución, pero bueno, dejémoslo para otro programa. Para otra discusión política. Bueno, hablabas de que este es un problema que viene apareciendo en toda Latinoamérica. ¿Cómo es esta realidad? No sé si se tienen datos comparativos, si se hacen este tipo de estudios comparativos. Bueno, excepto Uruguay y Chile, en América Latina los niveles de informalidad son bastante similares a la Argentina. Y en general en los países en desarrollo o emergentes esta informalidad creciente es la realidad. En Europa o en los países más desarrollados existe también una informalidad ligada a lo que se llama la uberización del trabajo, ¿no? Todas estas economías de plataforma que aparecen y que vemos bueno, en el transporte público con Uber y las marcas similares, los delivery, los call centers, bueno, estas relaciones atípicas o formas atípicas Airbnb, de empleo. digo, todas estas aplicaciones que... Exactamente, estas plataformas que contactan la oferta con la demanda. Desintermedian la oferta y la demanda, son generadoras de, para ser conservadores, decirle formas atípicas de trabajo, es decir, no las que conocemos en nuestra ley de contrato de trabajo como trabajo asalariado clásico. Esto es lo que se discute cuando se habla de reforma laboral, en qué medida estas nuevas formas tecnológicas tienen que ser receptadas por la legislación, cuánto de voluntario hay en este tipo de trabajos, personas que prefieren la flexibilidad que dan ese tipo de trabajo, o por cuestiones de género, por cuestiones de edad, o por etapas de la vida. Cuando dije cuestiones de género, pensando en maternidades o paternidades, que hacen que estas formas atípicas de trabajo, que son part-time o contratos a un tiempo determinado, sean elegidas por el propio trabajador, más allá de todas las situaciones no deseadas o involuntarias. Hoy mencionabas el sector tecnológico y la modalidad justamente de freelance, o sea, exacto, contratos que son por un trabajo que empieza y termina, sobre todo hacia afuera. Exacto, y aparte nuestras propias inestabilidades económicas, sistemas cambiarios complejos, hacen que más allá del contrato a un tiempo determinado, forma atípica de contratación, la parte impositiva o de seguridad social también pase por debajo del radar para evitar las inequidades que nuestra macroeconomía genera. No te voy a pedir que hagas futurología, pero por lo menos saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que se está pensando en los años venideros, digo, porque la situación que estás describiendo es casi la de una tormenta perfecta. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué estamos pensando? ¿Cuáles son las opciones que se están pensando? Nosotros tenemos una gran nube. Hablando de tormenta perfecta. De tormenta perfecta que hay que despejar, que es la inestabilidad macroeconómica, ¿no? Muchas de estos problemas que estamos viendo tienen su raíz en la inflación, la falta de inversión, los problemas cambiarios. Despejado esto, yo creo que la legislación debe contemplar ciertas formas atípicas, como yo dije recién, que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? Atípicas respecto a la ley de trabajo actual. A la ley de contrato de trabajo, no por tiempo determinado, con régimen indemnizatorio, etcétera, etcétera. Hay formas que la tecnología ha impuesto en el sistema y creo que eso merece una discusión, sin tomar partido al respecto y sin ser genérico. Creo que por lo menos merece una discusión. Decías despejar lo macroeconómico y al mismo tiempo me hacías referencia de que los datos que se están tomando son sobre todo a partir de los 70, digo. No estamos ante una perspectiva muy optimista. Perdón si a lo mejor peco de ser pesimista, pero de los 70 a esta parte, mejor han sido periodos muy cortos. Sí, a ver, indudablemente nosotros como
gente de la ciencia económica, periodizamos, ¿no? Y decimos, bueno, en el 75 y fijamos un punto que es el Rodrigazo, la devaluación, etcétera, etcétera, marcó como hito histórico el fin de un modelo de sustitución de importaciones, que había nacido allá en el 30, en los periodos de entreguerra. Bueno, la Argentina no ha logrado un proyecto económico que sustituya a ese modelo. Y entonces hemos vivido en periodos de crisis y pequeñas recuperaciones. Sí, pero que las crisis son más profundas que las pequeñas recuperaciones. Seguramente, y esto que decíamos del empleo que no se recupera cuando viene la recuperación es un ejemplo clásico. Entonces, bueno, esto de despejar la nube macroeconómica, en definitiva, significa delinear una nueva forma en que la Argentina encuentre, por un lado, la estabilidad, el ingreso de dólares necesarios para solventar su actividad interna y, bueno, todo lo que después ya sabemos y que nos cansamos de escuchar en las épocas de campaña. José María, y con esto ya te vamos liberando. ¿Qué está haciendo hoy la universidad, además de este centro de estudio, con este espíritu transversal del que estabas hablando, para, de alguna manera, poner en agenda esta discusión? ¿Qué se está haciendo concretamente en estos días? Bueno, creo que se está trabajando, sé positivamente que se está trabajando desde distintos lugares, sean las secretarías de extensión de la universidad y de las facultades y las propias cátedras en humanidades o economía, en lo que vos llamabas hoy la economía popular, ¿no? Esto me parece que hay un gran aporte de la universidad a todos estos emprendedores, dándole un sustento, una base, si se quiere, de cálculo, de herramientas comerciales, de sociabilidad incluso. Lo mismo que todo el trabajo que se hace de vinculación tecnológica, bueno, en el parque tecnológico, a través del CETRI, con estos emprendedores que hay en nuestras aulas y que tienen algunas ideas a veces plasmadas en trabajos finales, a veces las propias industrias o empresas establecidas que recurren a la universidad para la resolución de algunos problemas técnicos. Entonces creo que así rápidamente son las dos grandes vías con las que estamos trabajando en estos proyectos emergentes. La última, ahora sí, prometo que es la última. ¿Dónde tiene sede el centro de estudio? O sea, si hay alguien, en esto de la transversalidad, digo, si hay alguien de algunas otras facultades que no sea necesariamente de ciencias económicas que quiera acercarse, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, el CETEI funciona en la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos nuestra propia oficina. Parte del trabajo que hicimos con esta red financiada por la Unión Europea fue el equipamiento. El equipamiento significa bueno, algún hardware, pero sobre todo software para procesamiento de información de tipo económica y cualitativa y cuantitativa. Y bueno, pueden dirigirse a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Secretaría de Ciencia y Técnica. Si ponen algún sobreimpreso, te doy mi mail, que es el que se pueden contactar, y también está el mail del CETEI con @facultadcienciaeconomica.unl.edu.ar. José María, ahora sí te liberamos. Muchísimas gracias. Ojalá haya más cruces de este tipo entre todas las facultades y estos temas. Ojalá lo hagamos crecer este centro.